Buenos días, queridos amigos, hermanos. Estamos de nuevo continuando con el tema de la economía de Dios. Esta es la tercera parte. Los que no han logrado los otros temas pueden escuchar la primera y segunda parte para que puedan darle continuidad al tema. Vamos a pedirle al Señor que nos oriente, que nos guíe en esta mañana tan preciosa que tenemos el día hoy, 20 de abril del 2019. Se está celebrando en el mundo cristiano la Semana Santa. Ayer se habló de las 7 palabras al final del Señor y hoy es el día de su resurrección después del Sabbat, el primer día de la semana. Así que vamos a tocar este tema tan importante y vamos a continuar que la economía del Señor también aborda el tema de señorear, de mayordomía. Y vamos a ver qué significan estos temas. ¿Qué significa señorear? Es estar una cosa en su situación superior o en mayor altura del lugar que ocupa otra. Es contener a alguien sus pasiones y sentimientos y mostrarse mesurado y elegante. Dominar o mandar en una cosa como su dueño. Esta última es la que me parece que más se aplica a nuestro caso. Dominar o mandar en una cosa como su dueño. Porque el Señor nos puso sobre esta tierra a que la dominemos, que mandemos su creación, pero como su dueño, pero porque nosotros no somos su dueño, somos simples administradores. ¿Y cuál es la principal cualidad de un mayordomo? Así pues, dice la Biblia, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, un mayordomo, un administrador de los misterios de Dios. Dios tiene muchos misterios y a los mayordomos Él se los da a conocer. Él le abre el entendimiento, le da a conocer ese mundo que no vemos, ese mundo espiritual. Porque el mayordomo desarrolla la mayordomía del espíritu. El espíritu es el que nos pone en contacto con ese mundo que no se ve y nos permite que a través del alma y nuestros sentidos que hacen el contacto con el mundo natural que nos rodean, ponerlo en contacto con ese mundo espiritual, ese que no vemos, que es el permanente, y de esa manera poder tener una visión completa o más completa y poder entender los misterios de Dios. Así que la mayordomía involucra señorear y ejercer mayordomía del espíritu, del alma, del cuerpo, de la familia, de la iglesia, de los proyectos de Dios, del tiempo y el espacio, de la finanza o la economía de Dios, de la tierra, de las plantas, de los animales, del universo, de los depósitos o los supermercados de Dios. Todo eso abarca la mayordomía. O sea, es un tema muy amplio.
y que para ponerla en práctica, pues necesita mucha dedicación. Así que mayordomía, dice, es el lado humano en la relación sumisiva con Jesucristo. Es el estilo de vida del que acepta el señorío de Cristo, caminando en compañerismo con Dios y actuando como agente de Dios para administrar sus negocios en este mundo. ¿Por qué? Porque el que es mayordomo se llega a considerar un ciudadano del reino de Dios. Y como ciudadano del reino de Dios, pues le hace caso a su Hijo, Jesucristo, a nuestro Mesías. Y de esa forma aceptamos en nuestra mente la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Jesucristo, entonces nosotros actuamos como Cristo decía, que Dios y Él eran uno. O sea, llegamos a ser uno. Y de esa forma podemos señorear, administrar las cosas de Dios. La mayordomía es una de las partes más importantes de la vida cristiana. Mayordomo es el que maneja o el que administra la casa y los asuntos del otro, pero siempre tiene que rendir cuenta de su mayordomía al dueño. Y mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido, tener responsabilidad con los bienes que Dios nos ha dejado hasta que Él venga a pedirnos de lo que hemos hecho con ellos. Así que Dios siempre nos ha dado algo, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un alma, ¿verdad? Nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia y nos viene a pedir cuenta que hicimos con todo esto. ¿No? Entonces un mayordomo cuida de los asuntos de una casa, de una hacienda, administra las cuentas y la propiedad de otras personas. En este caso son las cosas de Dios. Somos administradores de lo que tenemos. O sea, tenemos que ser unos buenos administradores de lo que tenemos. No ser botarata, no ser despilfarrador, no ser destruidor de las cosas, sino, como dice su palabra, ser edificador, cuidar, mantener todo lo que Él nos ha dado. La mayordomía cristiana es ser responsable, administrando las cosas de Dios. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestro mundo, no hemos sido responsables porque hemos destruido nuestro planeta. ¿Por qué? Porque sin valores mínimos muchas veces, porque se han perdido hasta los más mínimos valores. Ya no se respetan los ancianos. Si se va en un bus y una dama está de pie, ya el joven no se levanta y le dé el asiento a la dama, porque hasta esos valores mínimos, ¿verdad?, del temor a Jehová se han perdido. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos suyos. Entonces, si somos siervos de Dios, sabemos que nada es nuestro, todo es de Dios, todo es prestado. Nuestra vida es prestada, nuestra esposa es prestada, nuestros hijos son prestados, la casa en que vivimos es prestada, ¿verdad? El carro que tenemos es prestado y nada es nuestro, todo lo estamos administrando. Pero hay hombres que se llenan de soberbia, que ese es el pecado del demonio, la soberbia. Incluso el mundo, ¿qué es lo que hace? El espíritu del mundo lo que hace es que el hombre se llene de soberbia.
incluso muchos sistemas, muchas organizaciones que el hombre ha estructurado es para casualmente llenar de soberbia a los hombres, y de esa manera ellos se sienten que son los dueños de la mujer. Vos sos mi hijo, hago lo que yo quiero con vos. Yo soy dueño de los hijos, estos hijos son míos, yo hago lo que yo quiero con ellos. Yo soy dueño de esta casa y yo mando en esta casa. Yo soy dueño de esta finca y yo hago lo que yo quiero en esta finca. Y no se da cuenta que él no es dueño de nada, ni de su propia vida. Y entonces ahí es donde viene la falla, ahí es donde viene lo malo. Yo soy dueño de este país, yo hago lo que yo quiera. ¿Ah? Y yo soy el hincho vivo, ¿va? El que más puedo, el que más logro, el que más mando aquí. Así que todos los cristianos somos mayordomos. Y un buen mayordomo es fiel, le es fiel a su Señor. En este caso, a Dios. Un mayordomo fiel es digno de confianza. ¿Verdad? Un buen mayordomo es sabio. Dios le da sabiduría. Sabiduría de lo alto. Allá vimos, ¿verdad? Cuando estudiamos la parte espiritual, que hay sabiduría alto y hay sabiduría que viene del infierno. Y hay que tener mucho cuidado. Un buen mayordomo es fructífero, o sea, produce frutos del espíritu. Un mayordomo es piadoso, bondadoso, dadivoso. La mayordomía no es opcional. Cuando nosotros aceptamos a seguir a Jesucristo, a nuestro Mesías, usted se convirtió en mayordomo y tiene que ser fiel, tiene que ser digno de confianza, tiene que ser sabio, fructífero y piadoso. Cristo como mayordomo lo podemos ver en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, él estaba en una comunicación permanente con el Padre. En Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces no hay que hablar por nuestra propia cuenta, hay que hablar las palabras de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Ah? Ahí está, la Biblia. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la Biblia que nosotros conocemos en nuestro medio occidental. Eso lo leemos y ahí está que no estamos hablando por nuestra propia cuenta. Y entonces un buen mayordomo busca la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es quitarnos ese yo y que se haga toda la voluntad del Padre. Jesucristo no vino a la tierra para hacer lo que quisiera. No es el yo.
yo tengo esta casa, yo tengo esta mujer, yo tengo estos hijos, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo, que es mío, mi cuerpo, yo. Esto es ahí donde se falla. Él vino con un propósito establecido por el Padre. Nunca habló palabras que no fueran del Padre. No buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Cristo entregó no solo lo que tenía, sino también se entregó a sí mismo. En eso consiste la mayordomía, en entregarse a sí mismo, entregar todo el ser. ¿A quién? A Dios. Y estar consciente que simplemente venimos a este mundo a administrar las cosas del Señor. Es una prueba de administración que también administramos. Y casualmente vamos a ver lo que significa administración. Viene la palabra hebrea que significa visitar, dar atención a, cuidado y supervisión. Entonces nosotros venimos a visitar esta tierra, a dar atención a las cosas que crió Dios, cuidar y supervisar todo aquello que nos ha dado el Señor, visible e invisible. En Deuteronomio 16:18 dice, jueces y oficiales pondrá en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces hay una administración de la justicia. Administrar la justicia es importantísimo porque es la que nos da la paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y el Señor puso un gobierno de jueces y oficiales. Era la manera en que Él ordenó que se administrara su pueblo. Pero después ellos pidieron reyes y cambió la cosa. En Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces también tenemos que saber administrar la gracia. La gracia, ese amor de Dios, eso que el Señor nos ha dado, ese es su gran amor. Entonces, ese es otro aspecto que tenemos que saber administrar, el amor de Dios. Cuando no tenemos ese amor de Dios, cuando nos alejamos de Dios, que comenzamos a tomar malas decisiones, comenzamos a administrar mal, pero cuando estamos cerca de Dios, vivimos en amor con Él, vivimos en esa amistad permanente con Él, junto con Él. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene que tomamos buenas decisiones. Él siempre nos protege, siempre nos acompaña y Él nos ayuda a ser buenos administradores. Porque no vamos a ser buenos administradores porque yo estudié en la Harvard University, porque yo estudié en el PMI, Project Management Institute, porque yo estudié no sé, en la Sorbona. Yo soy el gran administrador. No, es Dios el que nos da la sabiduría y la inteligencia para administrar. Y comienza de administrar nuestro hogar. Aquel que no administra bien a su familia, es mentira que va a administrar bien lo demás. Bueno, en Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios. Entonces el Señor nos hace ministros, o sea, servidores. ¿Verdad? Entonces la administración de Dios es ser servidores. Por eso Él tomó a los discípulos y ¿qué hizo? Les lavó los pies y lo hizo como ejemplo. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran que había que servir a los demás. Y por eso hay un dicho que dice que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Y además, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ah? O sea, hay que anunciar la palabra de Dios. ¿Mm? Administración en el tiempo. En Génesis 1:28, como pudimos observar, Dios autorizó al hombre perfecto, o sea, Adán, a administrar su creación terrestre mediante cuidar la tierra y tener en sujeción a sus criaturas. Porque en ese momento, cuando Adán estaba en el huerto, que no había pecado, era un hombre perfecto, no había abierto ni los ojos, él andaba desnudo y ni siquiera se daba cuenta. ¿Verdad? Él y Eva, los dos. Después de eso, vino un sistema cuando ya pecó Adán y Eva, fueron echados fuera del paraíso, etc. Bueno, ya vino un sistema patriarcal, donde Abraham, quien dirigía y administraba la vida familiar y la propiedad, e imponía normas de conducta. Luego fueron grupos de hombres que eran la autoridad y grupos que eran los sacerdotes. Y luego fueron los jueces, que ya leímos un versículo de la Biblia dirigido a cómo administrar la justicia. Y luego, bueno, el pueblo pidió reyes y durante el reino de Israel, en esa época ya la administración humana había adquirido un sistema de administración más completo, pues estaba bastante pormenorizada en tareas. Por ejemplo, habían oficiales que servían al rey, administradores para todo el resto del país, el sacerdocio contaba con oficiales y jueces, porteros, cantores y músicos, y se hicieron 24 divisiones sacerdotales para que se encargaran del servicio en el tabernáculo. En el siglo I, Jehová, mediante Jesús, creó la congregación cristiana. Y mediante los principios de Jehová, ningún siervo de Dios participaría en la política, razón por la cual el término administración se relaciona con el término mayordomía, en el cual se le asignaba a hombres en la congregación que demostraran por su obra ser de confianza y lealtad a Jehová. A estos hombres se les encargaría el hecho de administrar o cuidar los intereses de los hermanos en sentido espiritual. La administración humana por sí sola ha demostrado ser un caos. ¿Por qué? Porque donde no está Dios, ¿verdad? Allí nada se administra bien. ¿Cómo va a ser bien administrado? Vamos ahora al otro concepto de la economía de Dios, que es la comisión. ¿Y qué significa comisión? Es la acción de cometer orden y facultad de alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o se entiende en algún negocio. Es el encargo que alguien da a otra persona para que haga
algo, conjunta de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico. También comisión es un porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o negocio. Cuando usted ha andado vendiendo algún producto, pues le dan su comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que nos dio nuestro Señor Yahshua. Y en Éxodo 5:22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afligí a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y en Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Entonces, una comisión es cuando a uno le ordenan, cuando a uno lo mandan a hacer algo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y en Hechos 26:12 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ahí está varios pasajes de la Biblia donde se habla o se usa la palabra comisión. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, eso es una comisión. Entonces, la economía involucra también esa comisión. Esa gran comisión que nos dio el Señor, de ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y esa es la comisión que recibimos. Así que cuando somos parte del cuerpo de Cristo, la gran comisión nuestra es ganar almas para el reino de Dios y hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, donde la polilla se los come y el ladrón se los roba. Así que Elohim nos lleva una cuenta en los cielos y dice que cuando juzgue a las naciones les dirá. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! Bueno, esta es otra gran comisión que recibimos, vea todo, de que hay que vestir al desnudo, hay que visitar al enfermo, al que esté en las cárceles, hay que dar de comer al hambriento, hay que darle de beber al sediento, y al forastero hay que tratarlo bien, al extranjero, porque el que huye a otros países, ¿verdad? No huye porque él quiere, porque todo el mundo quiere estar en su nidito, ¿verdad? Porque dicen que el país de uno es como el nido para un pajarito, ¿verdad? Por eso dice que cuando uno está en otro país es como un pájaro fuera de su nido. Siempre quiere regresar a su nidito. Entonces pues, tenemos que tratar bien a los extranjeros cuando lleguen a nuestros países, porque muchas veces ellos vienen huyendo de injusticia, de guerra, de violencias, de situaciones desesperadas. Y por eso tenemos que atenderlo, porque un día también nos puede pasar a nosotros. Así que el trabajo de las iglesias de Elohim no es recoger y acumular dinero, sino ganar almas y servir al prójimo. Esa es la gran comisión que nos ha llamado y que está en la economía de Dios. Así que en la economía de Dios, ¿verdad?, que nos ha dado un gran tesoro, el tesoro más grande que tenemos nosotros, lo tenemos internamente en nuestro cuerpo. Cuando recibimos el espíritu de adopción, recibimos ese gran tesoro que es el Espíritu Santo. Ese tesoro es inmenso, ¿verdad? Y ese tesoro nos sirve para ganar almas y nos aviva para servir al prójimo. Nos ayuda a ser sensible a las necesidades de los demás y no ser egoísta. Quitarse ese egoísmo, esa soberbia, que son los males que aquejan a esta tierra. Edificación. Esta es la última traducción de economía o la economía de Dios. Es el verbo hebreo baná, que designa ante todo la construcción de edificios materiales, un altar, una casa, una ciudad. Y Elohim no condena a estas empresas a condición de que no estén como en Babel, destinadas a levantar al hombre contra él. Entonces, dicen Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea que el Señor nos manda a hablar palabras de edificación y no de destrucción o malas palabras, o sea, buenas palabras. Pero ¿qué vemos en el mundo hoy? A la gente le cuesta hablar buenas palabras. Incluso creo que les fascina como hablar malas palabras. Gozan diciendo malas palabras. Entonces muchas veces les digo, hablen palabras de edificación. ¿Qué cuesta que hablen palabras de edificación y no de destrucción? En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero no tratamos de agradar a nuestro prójimo. Tratamos de
destruirlo, desanimarlo, con palabras que no son de edificación. En 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjense, todo lo importante es que las palabras que hablemos de nuestro espíritu, porque las palabras nuestras vienen de nuestro espíritu, es nuestro espíritu hablando, o los espíritus que tenemos adentro. Si tenemos buenos espíritus, van a hablar palabras de edificación. Si tenemos malos espíritus, solo vamos a buscar cómo hablar malas palabras o hablar palabras que no edifican, palabras que destruyen, palabras hirientes, etc. En 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo es para edificación. ¿Eh? Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. O sea que cuando lleguemos a tener autoridad, no es para destruir, es para edificar. ¿Verdad? Y de esa manera no me avergonzaré, dice. 2 Corintios 12:19 dice, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros. De delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Entonces, hay que aprender bien que entonces queremos vivir en la economía de Dios. Entonces, si queremos vivir en la economía de Dios, tenemos que hablar palabras de edificación, palabras buenas, no hablar malas palabras, groserías, es hablar palabras de edificación. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, también esto está hecho para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Porque Él viene por su iglesia. Nosotros tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que velar por la iglesia, por la sana doctrina. Tenemos que orar por los pastores, por todos los que trabajan en la gran comisión, los misioneros, etc. En 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces no hay que hacerle caso a fábulas o a genealogía interminable, que más bien acarrean disputas. Hay que hablar palabras de edificación. Entonces tenemos como comisión edificar una familia, una nación. Edificar se dice de una familia como de una construcción. Así como edificamos un edificio, que hay que poner unos fundamentos, una base, ¿verdad?, para que el edificio resista terremotos de grado 10, aunque creo que no hay, ¿verdad?, todavía, porque salen bien caros.
Pero cuando nosotros vamos a edificar a nuestra familia, tenemos que tener un fundamento para que resista terremotos más de grado 10, porque ahora el ataque del enemigo es enorme. Entonces tenemos que poner unos grandes fundamentos, tener unos buenos pilares para que resista el embate, ¿verdad?, de los vientos, de los terremotos, de todo. Entonces hay que edificar bien a la familia. Elohim edifica a la mujer con la costilla de Adán. Una madre es edificada por los hijos que trae al mundo, pero el que opera esta edificación es Elohim. Entonces siempre en todo esto, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro hogar, en el centro de esa casa, entonces ahí eso va bien fundamentado, ¿verdad? Cuando son los valores cristianos los que prevalecen en un hogar, en una familia, en una nación, entonces eso tiene unos fundamentos buenos y van a tomar buenas decisiones, van a haber frutos, ahí se va a fructificar, van a haber frutos del Espíritu, ¿verdad? Así como edifica una familia Elohim, edifica un pueblo, una nación. Porque si toda la familia tienen esos valores, tienen esos fundamentos, entonces llegan a organizar una nación que sirve al Señor y que vive en la economía de Dios y no la economía del mundo, que es como está ahorita, que todo el mundo está de cabeza. Yeshua dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús, piedra angular y templo santo, no solamente el nuevo edificio, es también su constructor. El edificio es obra suya, es su iglesia. Él escoge sus materiales y los pone en su lugar. Así puso a Pedro como base. Y en su gloria, Él es también quien da a cada uno su puesto y su ministerio, que da todos los elementos del edificio, concordia y cohesión, y construye así su propio cuerpo en la caridad. O sea que Él es el que organiza su iglesia. Si vamos a armar una iglesia, pues hay que ponerle en manos al Señor. Y Él es el que pone todas las personas que van a trabajar en esa iglesia. Y Él es el que manda y el que da la concordia y la cohesión. Yo soy ingeniero civil y tengo un máster del mundo en esta disciplina de construir puentes, carreteras, edificios. Pero cuánto no anhelo que Elohim me dé el máster de ser un simple siervo en la construcción del edificio más bello de toda la creación. ¿Cuál es el edificio más bello de toda la creación? Su iglesia. Porque si vamos en esa iglesia de Él y participamos en la construcción de ese edificio, ¿verdad? Y estos son los misterios de la gracia y la piedad del Señor. Usemos nuestra boca para edificar a los demás y no para destruirlos. Eso es lo que nos manda la economía de Dios. Cuando entonces sucede esto, entonces todo prospera. Pero hay unas que se matan trabajando y trabajan sábado, cuando no deberían de trabajar el sábado, sino honrar al Señor porque es el día de reposo. Trabajan domingo, trabajan lunes, trabajan todos los días. Y siempre viven hablando palabras de destrucción, malas palabras. Y bueno, así como ganan, así lo botan. Y nunca son prosperados, porque no entienden que tienen que aprender a administrarse en base a la economía de Dios y no la economía del mundo. El reino de Dios, la iglesia de Cristo, se trata de edificación.
Se trata de animarnos los unos a los otros con palabras edificantes. Si hay una iglesia y no hay palabras edificantes, pues entonces está gobernada por la economía del mundo y no por la economía de Dios. Se trata de mostrar nuestro amor entre nosotros y no solo hablarlo, ya que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, porque el Señor ama la justicia. Es importante la justicia. Paz, porque a vivir en paz hemos sido llamados. Cristo vino al mundo a traer paz entre Dios y los hombres. Y gozo en el Espíritu Santo, para deleitarnos en el Señor. Servimos a un gran Señor y Dios que desea que nuestra vida está centrada en paz y gozo. Y eso, entonces ustedes ven un hombre que trabaja todas las semanas del mes y no tiene paz, no tiene gozo. Entonces, ¿de qué le sirve tanto esfuerzo, tanta cosa? No le dedica tiempo a sus hijos, no le dedica tiempo a su esposa, no le dedica tiempo a Dios. Entonces, bueno, es un esclavo. ¿Ya? Y estos son ingredientes esenciales de la fe. Así que uno tiene que ser fuente de edificación. En la economía de Dios tenemos una gran responsabilidad como mayordomo de nuestra familia. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos edificando o destruyendo nuestra familia con las palabras que hablamos? ¿Estamos hablando palabras de edificación o destrucción para nuestra familia? Por eso uno de los proyectos más importantes del hombre es la edificación de su familia santa para servir a Elohim, para servir al Señor. Situación en el mundo. El mundo se ha desviado de Dios siguiendo el camino de los necios, que es el mismo camino que el de la ramera que abandona al marido de su juventud y sin que le pague, porque la ramera pues no le pagan, pero la prostituta sí le pagan, pero a la ramera es aquella que ni siquiera le pagan. Muchos de los hombres actuales, jefes de familia y gobernantes, son simples rameras. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios y se han ido por el mundo. Y el diablo no les va a pagar. No les va a pagar en absoluto. Por eso hoy vemos en el mundo tanta tragedia. Unos países sumidos en el ateísmo, practicando filosofías de hombres que justifiquen su injusticia, porque todo esto lo hacen para justificar su injusticia, y opresiones contra sus propios connacionales. Ya no se diga contra otros, pues, si lo hacen con sus propios connacionales, que lo hacen pasar hambre con salarios miserables y sin una buena atención médica y sin buenos servicios. Ahí tenemos países como Venezuela, Nicaragua, que me constan porque he vivido en ellos, ¿verdad? No sé, bloque soviético, países orientales, ahí tenemos toda una gama de países. Otros practicando un pseudosocialismo de escasez y no de abundancia, un populismo que atraen a los necios con palabras engañosas y caen en sus redes. Bueno, ahí tenemos países como Cuba, Bolivia. Otros convertidos en capos que trafican armas, drogas, personas, órganos, sexo, que tienen la conciencia cauterizada por su avaricia.
sin darse cuenta que sus riquezas más la vida no valen nada, que Dios los ve desnudos, cobardes y miserables. Y estos son la gran mayoría. Otros sumidos en la tecnología y el desarrollo, pensando como Nimrod, que ya que tenía el arco, las flechas, ladrillo y asfalto, podía hacer una torre de Babel para bajar del cielo a ese Dios que no le permite abortar a los niños, que dice que los homosexuales, afeminados, borrachos, drogadictos, fornicarios, no heredarán el reino de los cielos. Y allí vemos USA, Europa, Israel, otros pretendiendo cambiar el evangelio, el arrepentimiento y el quebrantamiento espiritual por el de las cosas materiales, corrompiendo a los hombres y despertándoles la avaricia y pretendiendo hacer un solo tutti frutti de las religiones que ahora se llama ecumenismo, sin darse cuenta que ellos son la nube negra espiritual que cubre el planeta como al principio. Siempre el hombre pretendiendo ser más que Elohim y creyendo ellos que pueden cambiar los planes de Elohim. Él hizo al hombre para que lo adore y así será siempre. A USA le está pasando lo del rey Salomón, que Dios por obedecer le dio sabiduría y riqueza, grandes depósitos y provisiones, pero se comenzó a mezclar con las naciones y en vez de llevar su sabiduría espiritual, se puso a seguir la doctrina de hombres y ahora han quitado la palabra de Dios de sus leyes. Hay un remanente, y si este remanente no lucha porque su país regrese a su primer amor y a llevar la palabra de sabiduría al mundo, que fue la misión encargada, tendrán serios problemas. Ahora vemos con bandas y tiaras a tigres y hienas que gobiernan este mundo, como lo dijo el poeta. Hay que hacerle la guerra a la guerra y darle el fusil al hombre que trabaja la tierra, al artesano, al creador, al inventor, no para viles conquistas, sino para que mantengan la paz y defenderse de los malos, de aquellos que no son capaces de producir para combatir la escasez y la negra miseria, sino que han venido a esta tierra para robar, matar y destruir. Esto no lo digo yo, ni lo dice la Biblia, lo dijo el poeta. Elohim usa simbología y hemos visto a través de historia cómo él hace justicia y manda los castigos y usa a otros más poderosos o la naturaleza para acabarlos y destruirlos de raíces, porque cuando el hombre se aparta de Dios, se aparta de sus mandamientos y se parte de la ley que dice: hay que extirpar el cáncer de la maldad de este mundo aplicando las leyes de Elohim. Entonces, cuando se aparta de estas leyes, es donde viene lo malo para este mundo. En Éxodo 21 tenemos: si algunos riñeren y hieren a mujer embarazada y éste abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levítico 24, 16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Si esto se aplicara, ya no existieran satanistas y masones y nada por el estilo que tenga prácticas luciferinas. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho.
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo. El que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y en Deuteronomio 19 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y viere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis como él pensó hacer a su hermano, y catarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Claro, cuando oye el mundo estas leyes, tiemblan, y por eso dicen que ya pasaron, que ya fueron eliminadas, ¿verdad? Y cuando llegue el amor hacia los enemigos y la regla de oro, en Lucas 6, que dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a los que de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Wow! Y esta es la regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesús, Yahshua. Como les mencioné en uno de los primeros mensajes, el Señor históricamente castiga a los religiosos corruptos en primer lugar, luego a los jueces corruptos, y luego va con los militares y gobernantes corruptos. Y ya eso lo estamos viviendo, cómo la justicia de Dios se da, porque esa justicia nadie se capea. Y ya no son 250, 300 años de cárcel, señores jueces y señores mandatarios y señores militares. Este es un castigo para toda la eternidad. Así que arrepiéntanse, que están aún a tiempo, y dejen el camino de los necios, que es el camino de la ramera, y busquen el camino de la sabiduría que viene de lo alto, que es el temor a Elohim, el temor a Dios. Terminando con esto de la economía de Dios, vamos a hacer un resumen de los supermercados o depósitos que Dios nos ha proveído. En la Biblia leemos que hay lagos, hay ríos, hay lagunas, estanques de agua, mar y sus animales.
Hay viento, aire, ondas electromagnéticas, sonidos, luz. Hay bosques con sus plantas y animales comestibles, los campos fértiles, que serán estimados como bosques. Hoy vemos cómo en Israel el desierto ha florecido, que fue palabra del Señor. Y aquí vemos desiertos, glaciares, cuevas, abismos, dice la Biblia, depósitos en los abismos, en el fondo del océano y debajo de la tierra. Allá hay abismos y allá hay depósitos. Y por eso el Señor nos mandó que nos multiplicáramos y fructificáramos. Porque el Señor, si nos ordena algo, Él nos da los recursos. Y si creemos en Él, no podemos hacer lo que hace el humanismo, que pone límites. Y dice, bueno, como están diciendo ahora, bueno, como ya somos 7 millones en la Tierra, entonces hay que buscar cómo eliminar gente. Matemos gente. ¿Verdad? No, en que más crezcamos. Y si tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, si tenemos la fe en Dios, Él va a proveer. Él es el proveedor. ¿Por qué? Porque también nos dio los depósitos espirituales que aún no hemos tocado. Esos depósitos espirituales, como decía el Chavo del 8, ¿verdad? Cuando le decían de su cerebro, él decía que lo tenía nuevecito porque nunca lo había usado. ¿Verdad? Así estamos con la parte espiritual. El árbol de la vida, el pan nuestro de cada día, que cuando nacemos de nuevo nunca más tendremos hambre ni sed, sin importar las circunstancias en que nos encontremos. Entonces hay que nacer de nuevo, porque el que nace del Espíritu tiene un depósito, ¿verdad? Que son los del tiempo de la gracia, depósitos inconmensurables. En 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el tesoro más grande con el cual nos ha provisto Elohim está entre nosotros mismos y es el Espíritu Santo, nuestro consejero fiel, nuestro consolador. Es el Espíritu Santo el que nos permite tener acceso a ese gran depósito espiritual al cual tenemos ahora acceso. Así que cuando recibimos el Espíritu de adopción, que nos vuelve hijo de Dios, y recibimos el Espíritu Santo, tenemos la llave para abrir ese depósito espiritual que nos da acceso a todos estos grandes recursos de los cuales Dios nos ha provisto. Y entonces, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay tanta gente con hambre? Elohim nos ordenó fructificar y multiplicarnos, así que Él provee los depósitos y provisiones para sus hijos. Pero para los hijos de desobediencia viene el castigo y viene el hambre, porque desde la época de Abraham ya había hambre en la tierra y no eran muchas personas. Los que dicen que es por el número de personas. Y en la época de José vimos que hubo hambre. ¿Verdad? Y vimos en Jacob, hubo hambre en la tierra por la maldad de los hombres. Entonces la maldad de los hombres es lo que genera el hambre, cuando nos apartamos del Señor. Una vez un familiar campesino de la isla de Ometepe me dijo que estaba disgustado porque esos cheles, bueno, los blancos, cheles en Nicaragua, blancos, que habían llegado, habían declarado su isla de extrema pobreza. Y él me decía, pero yo soy rico, aunque ellos me vean descalzo y viven en una choza de madera. Y sabiamente me dijo, ¿sabe que ahora qué es la pobreza y la miseria? Le cuento, había un hombre que quería ser rico y le vendió el alma al diablo y tuvo muchas empresas, puso cantinas, burdeles, traficaba drogas y puso casinos. Se construyó grandes casas. Esa es la pobreza.
Y habían otros hombres que lo seguían y le obedecían como el perrito que él tenía y que le seguía donde quiera que él iba. Y obedecían todo. Y él les tiraba las migajas de su mesa. Esos son los miserables. Esa es la miseria humana. Pero ahora el mundo está tan al revés que a los ricos nos vienen a decir pobres con el objeto de ver cómo nos roban nuestras riquezas reales. Miren, un campesino que estaba claro y que miraba que todo estaba al revés. Que hay hombres que le han vendido el alma al diablo realmente por la avaricia, y otros hombres que los han seguido, que esas son la pobreza y la miseria, y otros que andan en sandalias, que pueden vivir en una cueva, pero son ricos porque tienen esos depósitos espirituales y que viven tranquilos, en paz, con gozo. ¿Verdad? Esa es la verdad de nuestro mundo actual. Muchos hombres que se creen ricos porque amasan fortunas que creen que se van a llevar y realmente son miserables ante los ojos de Dios. Y otros que caminan como pobres pero que son inmensamente ricos porque tienen las provisiones y depósitos de Dios que son inconmovibles. Porque todo lo que esos hombres tienen, que ellos creen que tienen, que no son dueños de nada, porque ya lo vimos, son movibles, se pueden mover en cualquier momento. Pero esos otros hombres tienen grandes depósitos que son inconmovibles. ¿Ah? Y eso es lo que quiero explicar. Que la Biblia es clara, que hay cosas movibles y que hay un reino inconmovible. Eso lo vemos en Hebreo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señores gobernantes del mundo, señores religiosos, señores militares, señores millonarios, multimillonarios, etc. Personas del mundo, oigan esto. Todas las cosas visibles son cosas movibles. Ustedes no son dueños de nada. El dueño de todo va a conmover la tierra y los cielos. ¿Y qué pasará? Solo quedarán las inconmovibles. Y si no atesoran en los cielos, que es donde están los tesoros reales, de nada sirve lo que aquí en la tierra hayan hecho. Sus obras no sirven para nada. Reflexionen. Todavía es tiempo. Donde mora la justicia y la paz. Isaías 32. Porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre.
donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a toda la agua y dejáis libres al buey y al asno. ¡Wow! Entonces, señores, hacer justicia, porque donde mora la justicia, ahí hay paz. Jueces corruptos no se van a capear, porque hay una justicia que está por encima de sus sinvergüenzuras. América debería ser una gran balanza donde prevalezca la justicia que pivotea sobre América Central, pero también la podemos ver como una gran cruz sobre la cual reposa la esperanza, Yahshua Jesús, y basada toda América en la economía de Dios. Dijo el poeta y visionario: águila existe el cóndor, may this grand union on end. América debe consolidar sus valores cristianos. Y dijo el poeta: aquellos crueles filósofos, aquellos falsos crisóstomos de la inquina y de la blasfemia, al pueblo que busca ideal, ofrezca una nueva academia, sus enseñanzas contra el mal, su filosofía de luz, que no más el odio emponzoñe y un ramaje de paz retoñe del madero de la cruz. Gracias, queridos hermanos. Espero que con esta última fase hayamos capturado más el concepto de la economía de Dios, y oremos porque no solo en América, sino en todo el mundo se llegue a establecer la economía de Dios. Sabemos que esto va a ser posible cuando regresen nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, para donde vamos, que fue también la visión del porvenir del mundo. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.